que no sean discriminados. Y bueno, en las clínicas amigables tenemos personal que ha sido capacitado, pero ya estamos expandiendo esta capacitación a todo el personal de salud, ya sea de salud de administrativo, para que se dé la apertura de que vayan a las poblaciones en cualquier horario. Bien, ahora sí hablemos de números. ¿Cuántas personas están atendiendo? Sí, te muestro, mira, por lo menos estas son las cifras correspondientes al año 2016. En cuanto a atenciones, vemos que la mayor parte de atenciones para este año fue de las mujeres trabajadoras sexuales, 1.487, en cuanto a hombres que tienen sexo con hombre, 962, y de mujeres trans principalmente 105. Vamos a hablar solamente de las atenciones. Ya hemos implementado diferentes estrategias a través de este año. Tenemos extensión de horario, clínicas que atendían solamente una vez por semana. Por ejemplo, en el área metropolitana tenemos una que extendió la atención los días sábados en horario del mediodía a las 6 de la tarde, y aquí vemos ya la diferencia. Esta clínica se enfoca principalmente en hombres que tienen sexo con hombre y mujeres trans, y vemos que sí ha aumentado la atención en hombres que tienen sexo con hombre, pero cuando vemos a la población trans vemos que prácticamente se mantuvo igual que el año pasado. Entonces sí es importante que, como mencionaban previamente, se visualicen, hagan uso de los recursos que tenemos para ustedes, porque así podemos ir incrementando y podemos ir solicitando mucho más si las autoridades ven que se está haciendo uso de los servicios de salud. Bien, muchísimas gracias, doctora Yasmín Higuero. Yasmín nos llama a una visibilización para poder hacer uso de estas nuevas propuestas, de estrategias inclusivas. Entiendo que son en los mismos centros de salud que ya están funcionando, se han establecido horarios para las llamadas clínicas amigables. Felicitaciones por esta estrategia. Ahora, quisiera saber si hay alguna pregunta o algún comentario. No tengo un nuevo micrófono, pero lo que vamos a hacer es que les voy a pasar el mío. ¿Qué tal? Venga, y ustedes me prestan el de ustedes. Adelante. Buenos días y muchas gracias. ¿Se identifica, por favor, su nombre? ¿De qué organización es? Claro que sí, Jorge Garrido, de la Fundación Provicida. Recibo un cordial saludo de parte del doctor Orlando Quintero, y que manda sus excusas que está en el extranjero. Me encantó todas las ponencias y las observaciones que se están realizando por parte de los panelistas, y la estrategia privada y gubernamental con respecto al tema de los derechos humanos y la inclusión. Y estoy encantado con Marcela y su proyección de vida y incidencia a nivel latinoamericano. Mi punto de vista es que quisiera preguntarle a la licenciada Mónica, ¿verdad?, Leonardo, como es abogada, y quisiera saber la experiencia de Guatemala. Yo me encargo de derechos humanos como abogado de la Fundación Provicida. Sin embargo, cuando documentamos cada situación de violaciones de derechos humanos de parte de Provicida, existe una complicidad institucional que nos habla Marcela. Entonces eso es un sistema que está forzado. Y muchas personas, ¿qué es lo que ven ellos? Se ve mal que mi institución pública se diga que está violando los derechos humanos. Si es una empresa privada, se ve muy mal que mi empresa sea catalogada como violadora de los derechos humanos. Entonces existe una complicidad también de parte de los funcionarios y de las personas que ocupan cargos para investigar las violaciones de derechos humanos. Entonces ese retumbar del verbo que nos habla Marcela, complicidad, ¿hasta dónde llega en Guatemala? Porque sencillamente nosotros somos la opinión de lo que violan los derechos humanos no son las instituciones, son los seres humanos, y hay que documentar porque eso es flagrante ilegalidad. Muchas gracias por la pregunta. En Guatemala hay una situación de impunidad generalizada. Hay algunas mejoras, vemos que durante muchos años la tasa de impunidad, es decir, de aquellos delitos, y los que se examinaban para brindar estas cifras eran los delitos contra la vida, en los que no había una sanción para el responsable, ascendía al 98%.
De unos 3 o 4 años para acá, estas cifras han mejorado notablemente, si lo evaluamos de ese 98 al 74% que es ahora, pero no podemos tampoco ver esto como un dato positivo, toda vez que eso afirma que hay 74 de cada 100 casos de asesinatos, homicidios, tentativas de homicidio, lesiones, etcétera, que no reciben un castigo para los perpetradores. Vemos que esto configura entonces esa otra gran dimensión de las violaciones de derechos humanos y que es en sí una violación también a los derechos humanos, al derecho al acceso a la justicia, y es el tema de la impunidad. La falta de cumplimiento de las obligaciones de garantía por parte de los estados, es decir, de la investigación, sanción de los perpetradores de estos crímenes. Y en el caso de las personas trans, pues esto se ve agravado por las circunstancias que ya referíamos, por una ausencia de una cultura de denuncia que se da como consecuencia de la situación en que las personas han experimentado este rechazo por parte de las instituciones, pero también por su inoperancia y su inefectividad. Vemos también que esto obedece a que hay una transfobia que permea todas las instituciones del Estado y en general de la sociedad, que hace que los crímenes contra personas trans no sean tomados con la seriedad que ameritan. Y vemos que hay además una manifestación de esta transfobia en la imposibilidad por parte de los funcionarios de investigación criminal de generar líneas de investigación que tomen en cuenta la identidad de género de las víctimas como eje central de las mismas. Vemos entonces que esta situación es una que amerita ser abordada por los estados, por la sociedad civil y por los funcionarios de una manera especializada y específica, de tal manera que se pueda responder a esa situación. Para las organizaciones de la sociedad civil, entonces, la recomendación sería que ante ese panorama puedan acompañar a las personas que presentan sus denuncias ante las diferentes instancias gubernamentales, explicando y matizando sus expectativas sobre los resultados del proceso, pero siempre con la consigna de demandar ese cumplimiento de justicia para las personas. Muchísimas gracias, Mónica. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, buenas tardes a todos. Felicidades a todos los panelistas. La verdad que súper conmovido con tus palabras, Ángel. Ojalá y muchas empresas aquí en Panamá pudieran tomar ese paso tan importante y ustedes lo han hecho y deberían de divulgarlo más para que la gente copie lo bueno, ¿verdad? Jairo, muchos te conocemos, pero ideal que te presentes para quienes no. Soy Jairo Quintero de Fundación Iguales. Mónica, puntualmente a ti te quería preguntar, me llamó mucho la atención la población trans en Guatemala, son 15,000, es bastante. Sé que le pregunté a Marilyn cuánto que es la población de Guatemala, porque sí hay que comparar, ¿no? Pero es importante y quería saber, porque como no veo nada de Guatemala, quería saber si se ha hecho alguna campaña hacia la transfobia. Y en relación con la doctora Yasmín, muchísimas gracias también por sus palabras. Me encanta que ya existan 6 clínicas amigables. Ojalá se multipliquen este año que venga, se duplique, se triplique. Y mi pregunta hacia usted es saber qué políticas se están tomando para poder aliviar ese desabastecimiento en medicamentos triple viral. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esta la podemos abordar desde 3 perspectivas. La primera, y que debiera ser quienes cumplieran con esta obligación de promoción de los derechos humanos, es decir, el Estado a través de sus agentes, es decir, a través de sus funcionarios, deberían entonces ellos fomentar el respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas trans, y sin embargo vemos que la respuesta ahí es negativa. No hay campañas por parte del Estado para combatir la transfobia.
Ha habido una única acción desde la institucionalidad del Poder Ejecutivo de reconocimiento de las personas trans, que fue la estrategia de salud que aprobó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y desde el organismo legislativo el ingreso de esta iniciativa de ley. Luego, si lo analizamos desde las organizaciones de la sociedad civil con el acompañamiento de la comunidad internacional, ha habido algunas acciones en redes sociales, sobre todo por su fácil difusión y bajo costo, pero también en medios tradicionales, radio, prensa, donde han habido campañas de visibilización con mensajes que pretenden transmitir esta idea de igualdad y no discriminación y de ver a las personas trans como eso, como personas, y han tenido pues una difusión moderada. Y finalmente, creería yo que debemos reconocer, sobre todo las personas cisgénero, que la sola existencia y su afirmación como individuos de las personas trans es una campaña de sensibilización, es una difusión. Y es quizá lo que me ha motivado a seguir tan de cerca el trabajo de las organizaciones trans en Guatemala, en Panamá y en América Latina. Y es que una persona trans es una persona que es una activista por los derechos humanos por su sola existencia, por su sola presentación ante todos. Gracias. Tenemos la respuesta de Yasmín y vamos con nuestra siguiente pregunta y les aviso que termina